La última historia de terror en Instagram. Aquel día, el ruido ensordecedor de una ciudad que nunca duerme había quedado atrás. En la tranquilidad de mi apartamento, la única luz provino de mi celular, que mostraba una interminable secuencia de historias de Instagram. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. Deslicé mi dedo por la pantalla, disfrutando de esa tranquila rutina que era sumergirme en los momentos capturados de otros. Los destellos de felicidad, de logros y aventuras de amigos y conocidos. Celebraciones de cumpleaños con pasteles brillantes, cenas familiares llenas de risas, viajes a destinos que añadía a mi lista de lugares por visitar. Y por supuesto, los típicos selfies con los filtros de moda. Cada historia era una ventana a una vida, y por unos segundos me permitía vivir un fragmento de ella. Sin embargo, mientras seguía navegando entre caras y escenarios familiares, una imagen desconocida interrumpió mi secuencia. Era una historia de un usuario llamado Sombra Raya al Piso 97. La imagen no mostraba nada en particular, solo un fondo oscuro, como si alguien hubiera cubierto el lente de la cámara. Por un momento pensé que podría haber sido uno de esos accidentes digitales. Alguien que intenta subir una foto y en su lugar comparte el negro de un bolsillo o el interior de un bolso. Pero había algo inquietante en esa oscuridad. Una sensación de vacío y expectación, como si algo estuviera a punto de revelarse. Me quedé mirando fijamente, esperando que apareciera una nueva imagen que me diera alguna pista sobre este usuario misterioso. Sin embargo, lo que realmente me desconcertó fue que no recordaba haber seguido a Sombra Raya al Piso 97. Revisé mi lista de seguidos y, efectivamente, no estaba allí. ¿Cómo era posible que una historia de alguien que no seguía apareciera entre la de mis amigos? ¿Era algún tipo de error de la aplicación? ¿O tal vez había sido hackeada? Decidí investigar más sobre este usuario. Al intentar acceder a su perfil, me encontré con que era privado y solo mostraba una imagen de perfil. Una silueta borrosa que parecía moverse ligeramente, como si estuviera atrapada en una neblina constante. La curiosidad me superó y decidí enviarle una solicitud de seguimiento. En cuestión de segundos, no solo fue aceptada, sino que también recibí un mensaje directo de su usuario. Ahora me ves. Y fue justo en ese instante que una nueva historia apareció, mostrando algo que heló mi sangre. La primera imagen era simplemente oscuridad, acompañada de un murmullo ininteligible. Supuse que era un error o alguien intentando ser misterioso. La siguiente imagen mostró una calle, pero no cualquier calle. Era la calle justo debajo de mi apartamento. En la esquina se podía ver parte del letrero luminoso de la tienda de conveniencia. Sentí un escalofrío, pero traté de calmarme, pensando que sería una coincidencia. La siguiente historia se cargó lentamente, como si la aplicación estuviera titubeando en mostrármela. Primero se vislumbró un edificio, uno que me resultó demasiado familiar. La cámara se fue acercando, mostrando los distintos pisos y ventanas, hasta que se detuvo en uno en particular. Ese edificio era donde yo vivía. Mi respiración se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. La cámara se centró aún más y en ese zoom pude ver claramente mi ventana. Para mi horror, estaba ligeramente abierta, dejando un pequeño espacio que permitía la entrada de la brisa nocturna. Yo no recordaba haberla dejado así. Sintiéndome como en una pesadilla, mis manos empezaron a sudar profusamente y me costaba mantener el teléfono. Mi pulso se aceleró y un frío intenso recorrió mi espalda. El silencio del apartamento parecía ahora ensordecedor. Podía escuchar claramente el zumbido de los electrodomésticos y el tic-tac del reloj de la sala, cada segundo marcando la tensión creciente. De repente, en su historia se escuchó un suave murmullo, como un cuchicheo lejano.
La voz era distorsionada, casi inhumana, pero aún así pude distinguir las palabras. «Estoy cerca». Aterrorizado, me levanté de un salto y corrí hacia la ventana para cerrarla. Mientras lo hacía, miré hacia abajo, hacia la calle, intentando buscar alguna señal del misterioso usuario. Pero no había nada, solo la calma nocturna y las farolas iluminando la acera vacía. Regresé al sofá tratando de calmar mi acelerado corazón. Intenté convencerme a mí mismo de que todo era una broma, una terrible coincidencia. Pero cuando volví a mirar mi teléfono, una nueva historia estaba esperando. Esta vez era el interior de un apartamento, mi apartamento. El video comenzó con una vista panorámica de mi sala. Las luces suaves, la televisión apagada y los cojines dispuestos en el sofá, tal y como los había dejado minutos antes. A medida que avanzaba, mostraba detalles familiares. Las fotos en la pared, el jarrón que compré durante unas vacaciones, la pila de libros que siempre decía que leería. Todo estaba exactamente como lo recordaba, y eso lo hacía aún más inquietante. Luego, la cámara comenzó a avanzar lentamente, mostrando el pasillo que lleva a mi habitación. Podía escuchar de fondo el leve sonido de mi propia respiración, mezclado con el zumbido de mi teléfono. Era evidente que la grabación había sido hecha hacía apenas unos momentos. El clip final mostró mi habitación. La cámara se acercó más y más hasta enfocarse en mí, sentado en la cama. Mi expresión mostraba total desconcierto. Los ojos fijos en la pantalla del teléfono, completamente ajeno al intruso que, silenciosamente, había ingresado en mi refugio. Pero lo que realmente me destrozó por dentro fue el reflejo que se veía en el espejo del armario detrás de mí. Una silueta oscura, con contornos difusos, sosteniendo el dispositivo con el que grababa. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar su cabeza. El video concluyó abruptamente, dejando en su lugar un texto con letras temblorosas que decían: «¿Te gusta lo que ves?». La sensación de vulnerabilidad fue abrumadora. No solo alguien había entrado en mi hogar sin que yo lo notara, sino que además había estado lo suficientemente cerca como para grabarme. Sentí como si una mano invisible apretara mi garganta, dificultando mi respiración. Mi mente corría en círculos intentando encontrar una explicación lógica, pero el miedo me impedía pensar con claridad. Lo único que sabía con certeza era que tenía que salir de allí, y rápido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cerré la aplicación y me levanté de un salto. El silencio del apartamento se sintió como una amenaza, y cada sombra como un escondite potencial. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y comencé a revisar mi hogar. Primero, la sala. Miré detrás de los sofás, bajo la mesa, incluso detrás de las cortinas. Nada. El cuarto de baño y la cocina siguieron, pero tampoco había señales de nadie. Cada habitación que revisaba aumentaba mi confusión y miedo. Si la grabación era real y reciente, ¿dónde estaba el intruso ahora? La puerta principal estaba cerrada y asegurada. Revisé las ventanas y, aunque la que había visto en el video estaba abierta, las demás estaban cerradas y sin signos de haber sido forzadas. Era como si alguien hubiera aparecido y desaparecido en el aire. Después de asegurarme de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, me dirigí a mi habitación. Aquí tomé un bate de béisbol que guardaba en mi armario, una adquisición impulsiva de años atrás que nunca pensé que necesitaría de verdad, y lo sostuve con fuerza, preparado para defenderme. Pero, para mi desconcierto, el apartamento estaba vacío. Me detuve en medio de la sala, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las preguntas se acumulaban en mi mente. ¿Había sido todo un montaje? ¿Una broma de alguien con habilidades de edición? Pero todo parecía tan real. Y el reflejo en el espejo no podía sacarlo de mi mente. Decidí buscar Sombra Raya al Piso 97 en Instagram de nuevo, pero la cuenta ya no existía. O al menos yo ya no tenía acceso a ella.
Llamé a la policía, quienes inspeccionaron mi apartamento y recogieron evidencias, aunque no encontraron nada concluyente. Mi historia les pareció difícil de creer, pero la perturbación en mi voz y el evidente miedo en mis ojos les convencieron de que algo había sucedido. Pasaron días antes de que pudiera volver a dormir tranquilo. Instalé cámaras de seguridad y cambié las cerraduras, pero lo que más me perturbó no fue la invasión en sí, sino el misterio detrás de ella. ¿Quién era Sombra Raya al Piso 97? ¿Qué querían de mí? Y la pregunta más importante, ¿volverían? Una semana después del incidente, las cosas comenzaron a empeorar. Al principio, eran detalles sutiles, casi imperceptibles. Un vaso en un lugar diferente al que lo dejé. La luz del baño encendida cuando estaba seguro de haberla apagado. El sonido de pasos lejanos en mitad de la noche. Una mañana, al despertar, encontré huellas de pies descalzos en mi sala, que parecían provenir de la ventana, y se dirigían hacia mi habitación. Las huellas eran pequeñas y delicadas, como las de una mujer, pero lo que más me inquietaba era su coloración oscura, como si la persona hubiera caminado a través de ceniza. En otra ocasión, desperté en plena noche sintiendo un aliento frío en mi cuello. Al encender la luz, no había nadie allí, pero el espejo del vestidor mostraba una figura borrosa que desapareció en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad no eran de mucha ayuda. Cada vez que algo extraño ocurría, las grabaciones se distorsionaban o simplemente mostraban estática, como si algo o alguien no quisiera ser capturado. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mí. Algunos sugerían que debía mudarme, otros que buscara ayuda psicológica. Pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Había una presencia en mi hogar y estaba jugando conmigo. Decidí recurrir a especialistas en fenómenos paranormales. Un equipo local se interesó en mi caso y realizó una investigación en mi apartamento. Utilizaron todo tipo de equipos para detectar energías anómalas y, efectivamente, descubrieron altos niveles de actividad paranormal, especialmente en mi habitación. Fue entonces cuando uno de los investigadores mencionó un antiguo mito urbano sobre un usuario de redes sociales, conocido como Sombra Raya al Piso 97, que había sido un influencer en sus tiempos y había sufrido un trágico accidente. Desde entonces, su espíritu se decía que rondaba el mundo digital, intentando conectar con el mundo real a través de las redes sociales de sus víctimas. Nunca supe si todo eso era cierto, pero una noche, mientras revisaba mi Instagram, encontré un último mensaje de Sombra Raya al Piso 97. Decía, «Ya no estás solo». A partir de ese momento, dejé las redes sociales y me mudé a otro apartamento, lejos de la ciudad. Aunque han pasado años desde entonces, aún me pregunto si Sombra Raya al Piso 97 sigue allí, esperando su próximo seguidor. Influencer de la muerte. El oscuro precio de la fama en redes sociales. Siempre me sentí atraído por el mundo de las redes sociales. La idea de compartir mi vida, conectar con personas y recibir el reconocimiento instantáneo por ello era adictiva. Me convertí rápidamente en un influencer, con miles de seguidores pendientes de mis historias, fotos y videos. Pero todo cambió una noche, cuando recibí un misterioso mensaje directo en Instagram. El mensaje decía, ¿quieres alcanzar el siguiente nivel? Sé el influencer de la muerte. Firmado simplemente como nadie. Al principio pensé que era una broma o una estrategia de marketing de alguna marca gótica. Curioso. Respondí, ¿qué es el influencer de la muerte? La respuesta fue inmediata. Aquel que comparte lo prohibido, aquel que muestra lo que nadie más se atreve. Serás famoso más allá de tus sueños más salvajes. Algo dentro de mí me decía que debía ignorar el mensaje, pero la promesa de fama y la curiosidad me dominaban. Así que pregunté, ¿cómo lo hago? Comparte la historia que nadie más conoce. Muéstrales la verdad detrás de la muerte. Yo te guiaré. A la mañana siguiente, encontré una vieja cámara de video en mi puerta.
Junto a ella había una nota que decía: ve al cementerio a medianoche, graba lo que nadie más ha visto. Esa noche, impulsado por un deseo incontrolable de aventura y fama, fui al cementerio con la cámara en mano. Al llegar, todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento entre los árboles. Comencé a grabar, caminando entre las lápidas, esperando encontrar algo. De repente, noté que una de las tumbas parecía moverse. Al acercarme, pude ver cómo la tierra se agitaba, como si algo intentara salir de ella. Enfocando la cámara hacia la tumba, una mano esquelética emergió, seguida por una figura descompuesta. El ser me miró directamente, sus ojos vacíos fijos en mí. Corrí como nunca antes, pero no dejé de grabar. Finalmente llegué a casa, jadeando y temblando. A pesar del miedo, subí el video en mi cuenta de Instagram. La reacción fue inmediata. Miles de visualizaciones, comentarios y mensajes inundaron mis notificaciones. La fama prometida se hizo realidad, pero a un costo. Cada noche comenzaron a aparecer figuras en las sombras de mi habitación. Susurros llenos de dolor y rabia. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros descompuestos mirándome. Intenté borrar el video, pero no desaparecía. Intenté cerrar mi cuenta, pero cada vez que lo hacía, reaparecía con más seguidores y más interacciones. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en medio de las sombras que se movían por mi habitación y los susurros etéreos que me mantenían despierto, mi teléfono emitió un sonido característico de un nuevo mensaje directo. Me sobresalté al ver que el remitente era nadie, la misma entidad que había iniciado mi descenso al mundo oculto. «Felicitaciones, ahora eres el influencer de la muerte, pero recuerda que todo tiene un precio», leí, sintiendo como un escalofrío recorría mi espina dorsal. ¿Qué precio? ¿Qué más podría pagar después de haber perdido mi paz, mi privacidad y sentir que mi alma estaba comprometida? Decidí confrontar a esta entidad. Respondí con temblorosas manos: «¿Qué más quieres de mí?». La respuesta no tardó en llegar. «Tu vida aún es tuya, pero tus recuerdos y experiencias pertenecen a los muertos. Deberás compartir con el mundo lo que te susurran las sombras cada noche, los secretos oscuros y las historias jamás contadas. Cada historia será tu tributo a ellos». A medida que pasaba el tiempo, las entidades se volvían más exigentes, más insistentes. Las historias se tornaban más oscuras, más personales. Me contaban sobre sus vidas, sus errores, sus arrepentimientos. Y yo sentía que cada vez perdía más de mí mismo, como si con cada publicación un pedazo de mi alma se desvaneciera. Una noche, desesperado, intenté escapar. Apagué mi teléfono, salí de mi apartamento y me dirigí a un hotel en la ciudad. Creí que alejándome de mi hogar podría liberarme, aunque fuera por un momento. Pero al llegar a la habitación del hotel y encender la luz, me encontré rodeado nuevamente de esas mismas figuras espectrales, esperando que compartiera sus relatos. Desesperado, tomé mi teléfono y envié un mensaje a nadie. «¿Cómo termino con esto? ¿Cuál es el precio final para ser libre?». La respuesta fue concisa y escalofriante. «Tu vida es el precio final. Solo cuando compartas tu propia historia de muerte serás libre». Desde ese día me encuentro atrapado en una disyuntiva eterna, deseando encontrar una salida, anhelando la paz, pero no sé si estoy dispuesto a pagar el precio que nadie exige. Mientras tanto, sigo siendo el influencer de la muerte, condenado a compartir las historias de aquellos que ya no tienen voz. Has escuchado El Vórtice del Pánico.